Muy buenos días en América Latina y muy buenas noches en China. Bienvenidos a este seminario en línea Chino más Derecho. Este webinar será impartido en idioma español, portugués, chino e inglés. Pueden seleccionar su idioma en la parte inferior de la pantalla donde encuentran ustedes una figura de un mundo. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de la Lengua China, Center for Language Education and Cooperation, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Nuestro centro en América Latina y el Caribe se dedica a la enseñanza del idioma chino entre instituciones públicas, privadas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, instituciones de educación superior, instituciones de educación secundaria y primaria. Tenemos muchas actividades durante el año, desde webinar como este a concursos para alumnos que estudian chino mandarín, capacitación para profesores, etc. Así que los invitamos a estar en nuestra base de datos para ser informados de todas las actividades que estamos desarrollando. El derecho juega un rol fundamental en las relaciones internacionales y su importancia en el contexto de las relaciones entre China y América Latina no es la excepción. Es un mundo donde las economías están cada vez más interconectadas. El conocimiento de los sistemas jurídicos se convierte en un pilar esencial para garantizar la fluidez en los intercambios comerciales, la protección de los derechos laborales y la correcta aplicación de las normativas que rigen las transacciones internacionales. Este seminario, Chino más Derecho, busca justamente abrir una ventana hacia ese fascinante y complejo mundo jurídico que une a China y América Latina. No se trata solo de comprender las leyes de cada país, sino entender cómo estos sistemas legales interactúan, cooperan y en ocasiones se desafían mutuamente, generando oportunidades y también retos en distintos ámbitos del derecho. El idioma chino, como herramienta de comunicación, se vuelve una clave de acceso indispensable para navegar las complejidades del sistema legal chino, facilitando desde la negociación de contratos hasta la resolución de litigios. Así, el derecho y el idioma chino se entrelazan para permitir una integración más efectiva en los mercados y ambientes jurídicos de China. Hoy contaremos con la participación de destacados ponentes de diferentes países. Confiamos que este seminario no solo será una oportunidad para aprender, sino también para debatir y generar ideas que fortalezcan las relaciones entre China y América Latina, en un mundo donde el derecho se configura como una herramienta para el crecimiento económico y el entendimiento mutuo. Con esta reflexión queremos darles la bienvenida y agradecerles su asistencia. Antes de comenzar, los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en la parte inferior de su pantalla en la sección de preguntas y respuestas. Este y otros seminarios son grabados y publicados en nuestro canal de YouTube. Para mantenerse informados sobre los diferentes seminarios y talleres que organizamos, pueden revisar nuestra página web y nuestras redes sociales que están siendo compartidas en el chat. Además, les comentamos que todos nuestros seminarios son de carácter gratuito y entregaremos un diploma de participación a quienes asistan al 80% del seminario, datos obtenidos de forma automática a través de la plataforma Zoom. Los diplomas serán enviados directamente a su correo electrónico de inscripción durante las siguientes semanas. Muy bien, vamos a partir con nuestro primer panelista, el abogado Luis Felipe Borja, abogado de la Universidad de las Américas de Quito, Ecuador, especializado en Derecho Comercial y Civil Chino en la Universidad de Beijing, radicado en China desde 2013, tiene publicaciones en Derecho Comparado Hispano-Chino en coordinación con el Instituto Iberoamericano y del Caribe de Derecho y Política de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho
y la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China, así como publicaciones sobre historia de la migración china y leyes migratorias en el Ecuador. Es abogado socio y profesional en H&W Law Firm Group en Shanghai, China, asociado senior en Delta Legal, Quito, Ecuador, y asesor honorario en la Cámara de Comercio Mexicana, China. Presentará el tema Derecho Laboral en China. Muy bienvenido, Luis Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Bueno, primeramente quisiera agradecer al profesor Lafontaine, a la Fundación CLIC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y a una persona pues que la conozco desde hace mucho tiempo, Andrea Mela, que creo que es una de las personas que hizo este acercamiento, hizo esto posible. Es un gusto para mí compartir con estos eruditos de estudios sinológicos sobre, bueno, el derecho chino y mi experiencia en la República Popular China. Como mencionaban, yo soy abogado ecuatoriano, estoy en China desde el 2013. Yo llegué a China para estudiar el chino mandarín. Y en este momento quisiera recalcar el tema de la importancia del idioma chino como un profesional extranjero en China, como abogado inscrito en China. Yo llegué a China sin saber una palabra de chino mandarín. Cuando yo llegué en el 2013, llegué con una beca del gobierno chino para estudiar una maestría. Y sorpresa, me dieron cuando me dijeron que la maestría iba a ser en chino mandarín y me incluían el idioma, la enseñanza del idioma, los primeros 2 años. Tomé ese reto y aquí estoy 11 años más tarde. La importancia del chino mandarín para extranjeros en China. Bueno, eh, comunicación efectiva, superación de barreras lingüísticas. Esto es algo que como estudiante, primeros años de maestría, bueno, primeros años de estudio de la lengua, obviamente es un reto de entendimiento, de adaptación, de comprensión de una cultura, una adaptación a la vida cotidiana y una apreciación de los medios de comunicación locales. Eh, Recuerdo que antes de llegar a China, uno puede tener una visión de este país por medio de nuestros medios locales, pero es muy diferente cuando se conoce la realidad, viviendo en el país, escuchando a personas, su vida cotidiana, medios de comunicación, presentan un panorama muy distinto, el cual te ayuda a entender su cultura, te ayuda a entender su forma de pensar y consecuentemente por qué son las normas y cómo se estructura el sistema legal chino. Ventajas profesionales que da la educación y aprendizaje del idioma chino: networking, relaciones comerciales, mejores oportunidades laborales, avances en las carreras profesionales. Eh, Obviamente existen mejores oportunidades, ya que el dominio del idioma chino abre puertas que uno no podría imaginar en el mercado laboral chino. Como estudiante, puedes involucrarte con diferentes institutos académicos durante tus estudios que al final
serán un gran valor para tu carrera profesional que busques en China. Muchas empresas buscan activamente candidatos con habilidades lingüísticas en chino mandarín, ya sea porque quieren que tal candidato trabaje en China o los represente en un país extranjero que a razón del público podría ser algún país en América Latina. Permite acceder a puestos de trabajo más especializados, mejores remunerados. Esto es algo que yo lo vi mientras buscaba trabajo. Tener una base de idioma chino mandarín ayudaba para una mejor comunicación con tus colegas, una mejor comunicación con tu futuro jefe. Obviamente esto facilita el ascenso dentro de empresas chinas o multinacionales y aumenta la empleabilidad en sectores como el comercio internacional, la diplomacia, si es que eres un estudiante que busca servir en el servicio exterior, el idioma chino, por lo menos en mi país, Ecuador, es un gran aditivo a tu hoja de vida. Si quieres dirigir tu carrera profesional en temas de tecnología, en temas de turismo. Otra de las razones por qué es importante el idioma, el sistema de puntaje para registro de extranjeros. Las empresas chinas tienen una cuota para emplear, tener trabajadores extranjeros. Esta cuota se define, obviamente, si es que la empresa logra probar a la ciudad en la cual tiene la oficina, que el extranjero es una persona que no puede ser reemplazada o su mano de obra no puede ser reemplazada por un chino local, lo cual nos obliga a presentar pruebas, a presentar certificados de conocimiento de idioma y de otras áreas que nos ayude a evidenciar que podemos satisfacer este puesto de trabajo en la empresa china. Usualmente, si llegas a un entendimiento con la empresa china, firmas un contrato laboral y con esto la empresa va a aplicar al gobierno local para que éste apruebe o no que tú como persona extranjera trabajes en la firma en una oficina específica en China. Esto es un paso sumamente importante, ya que al momento que recibes la notificación del gobierno chino que has sido aceptado como trabajador en empresa X, en ese momento tú puedes aplicar a una visa, a un permiso de residencia en la República Popular China. El dominio del chino mandarín como factor clave en el sistema de puntos. Nuevamente, el sistema de puntos es complejo. Hay muchas categorías, tendrás que presentar certificados de conocimiento de idioma, certificados que has participado en seminarios, premios de tu universidad o de otras instituciones, certificados de participación, incluso el certificado que ustedes puedan recibir en este seminario que estamos ahora presentes, ustedes podrían valerlo y añadirlo a su hoja de vida para aplicar a un trabajo en China continental. Nuevamente, ventajas en el mercado laboral y en la comprensión de leyes laborales.
Lo que ven en pantalla a su izquierda es un ejemplo de esta aceptación por un gobierno local que te autoriza a ti para trabajar en la empresa X en la ciudad X. Tengamos en consideración que según el contrato de trabajo y según esta carta de aceptación, tú podrás trabajar y tendrás los beneficios laborales, beneficios de residencia en la ciudad a la que fuiste asignado y la que fuiste aprobado. Eh, Al lado derecho tenemos lo que se le llama el certificado, el carnet de permiso de trabajo. Este permiso de trabajo eh, puede que, bueno, puede que sea un poco pequeño, pero en la parte superior derecha tenemos un puntaje A, B o C. Eh, lo mínimo que tiene que llegar un extranjero es a categoría C. En caso contrario, puede ser negada su, su petición de trabajar en China. Categoría B usualmente requiere de varios certificados avanzados de conocimiento de idioma chino mandarín, más capacitaciones, premios de obtenido, reconocimientos, pasantías, experiencia laboral. Esto es algo que es sumamente importante para subir en categorías. Y categoría A es, bueno, también tendrá los diferentes premios obtenidos y el salario que se te promete en el contrato laboral. Usualmente las personas que tienen un salario, que han firmado un contrato laboral con un salario mayor a 50,000 yuanes al mes, van a ser categorizados en la categoría A y pagar los impuestos pertinentes al Estado chino, eh, seguridad social, etcétera. En términos generales, elementos del contrato laboral en China, el empleador debe firmar un contrato laboral escrito con el empleado dentro de un mes desde el primer día de trabajo. ¿Qué consecuencias hay sobre el incumplimiento de esto? Si no se firma en el plazo de un mes, el empleador debe pagar el doble del salario al empleado. Si no se firma en el plazo de un año, se considera que existe un contrato indefinido por defecto. El idioma del contrato debe estar en chino mandarín. Para empleados extranjeros se recomienda que versión bilingüe, chino y el idioma en empleado, pero siempre, siempre revisar el contenido en chino mandarín, pese a que sea bilingüe, en caso de algún malentendido, en caso de algún conflicto, el idioma chino mandarín prevalecerá. El contenido obligatorio del contrato: nombre, domicilio del empleador, nombres, domicilio, identificación del empleado. A este punto, el empleado podrá firmar con un domicilio, ya sea en su país de origen, y luego cuando ingrese a China tendrá que registrarse primero con la policía china 48 horas después del arribo, sacar su certificado de residencia y esto presentar modificación al contrato previo la obtención de la residencia temporal en China. Eh, Ámbito, condiciones del contrato, la duración del contrato, la fecha de finalización. Esta fecha de finalización va a ser muy importante para el
la tarjeta o identificación de permiso de trabajo que les mencioné anteriormente, porque si están en China, este certificado que tiene un código QR va a cambiar la información en el empleador si es que tú decides salir de la compañía y moverte a otra. Y este certificado va a tener una validez o caducirá dependiendo de la fecha de finalización del contrato laboral con empresa X. Eh, Nuevamente, este periodo podrá alargarse si es que se renueva el contrato o si decides moverte a una empresa Y. Descripción del puesto, el ámbito de trabajo, las responsabilidades específicas, el lugar de trabajo. Nuevamente, esto es importante para que las autoridades chinas determinen dónde estás autorizado a trabajar en China continental, sus zonas especiales o en sus zonas administrativo especiales. Jornada laboral, horarios de trabajo, días de descanso, vacaciones, el salario base, el método de cálculo, forma y fecha de pago, condiciones de trabajo y cláusulas específicas. Sobre las diferentes cláusulas, sobre las horas laborales, el sistema chino, las leyes que protegen al empleado son muy específicas, que los trabajadores no pueden trabajar más de 8 horas al día, que deben tener sus descansos adecuados, y si se trabaja por horas extras, estas deben ser remuneradas acorde, bueno, va a ser acorde a tu salario, va a ser, también puede ser acorde a una negociación que realices con tu empleador. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Muchos conocerán del magnate Jack Ma, CEO de Alibaba. Él dio un discurso hace algunos años sobre por qué los chinos deben trabajar en lo que él llamaba el 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Él decía que era la única forma de empujar a la economía china y que todos debían aceptar esto como una cultura de trabajo. Eh, claro, con empleados esto puede ser un gran sacrificio. Estos periodos de 996 son muy comunes, especialmente en empresas en tecnología. Y bueno, como vemos en pantalla que dice, si no trabajas del 996, otras personas lo harán. En este sentido, pues empleados nuevos, empleados jóvenes que salen a buscar un empleo, tienen una competencia con millones de personas que buscan pues una mejor vida, un mejor puesto de trabajo, y están dispuestos a trabajar estas horas extras eh, sin necesidad de reclamar el pago extra por estas horas. eh, y es un tema cultura que se ha formado en la cultura de trabajo de chinos. En la foto de la derecha, cultura de trabajo y metas. Hay que tener en consideración que tu contrato de trabajo, ya sea es un documento legal que dirá tus responsabilidades en tu trabajo, como lo hemos hablado, es muy común que durante tu trabajo ocurran ciertos eventos que van a ser considerados como una aceptación o un alargue de las metas que te has propuesto con la compañía.
Les doy un ejemplo. Es muy común que en Año Nuevo chino, antes de salir de vacaciones, se dé una gran fiesta en oficina para, por un lado, celebrar el Año Nuevo chino y dos, dar un informe a las oficinas, a los empleados, de las acciones y las metas cumplidas en el año anterior. Y es también muy común que durante esta celebración, durante esta ceremonia, eh, se muestren, pues los empleados firmen unos certificados que uno pensaría que pues es parte de una ceremonia, es parte del festejo, eh, en el cual dices, yo para el próximo año me comprometo a firmar 250 cooperaciones estratégicas. Y pasa que muchos extranjeros firman esto pensando que es meramente una ceremonia y al final del año tienen los reclamos de sus directores, de sus supervisores, que por qué no han cumplido con lo que firmaron en esta ceremonia el año pasado y por lo tanto lo ven como una razón para el despido o terminación de la relación laboral con su empleado, lo cual es totalmente ilegal. No se puede hacer eso. Si se requiere hacer un adendum o un cambio a las actividades o a las metas que se dan al empleado, estas tienen que ser por escrito, tienen que ser un adendum a los contratos laborales o ya sea tiene que figurar como una promesa o un documento específico legal con firma de ambas partes, eh, que el empleado X, pues sus metas en este año 2024 tendrán que alcanzar los 200 firmas estratégicas, pero no pueden hacer creer a un empleado extranjero que no entiende lo que está escrito en este certificado, que comprenda la gravedad y la seriedad de lo que firman durante una ceremonia que en su creer no debería influenciar su trabajo diario. Seguridad social en China, importancia para los extranjeros. Es obligatorio para todos los empleados eh, asegurar, bueno, seguridad social para el empleado. Esto incluye atención médica, lesiones relacionadas con el trabajo, temas de maternidad. Terminación ilegal del contrato. Tiene que haber un aviso de 30 días en la mayoría de los casos, casos especiales, periodo de prueba sin indemnización si no cumple con las funciones establecidas, por mutuo acuerdo requiere una indemnización, comportamiento prohibido permite rescisión inmediata sin indemnización. Es crucial entender qué constituye una terminación legal e ilegal para proteger tanto los derechos de los empleados como los intereses de los empleadores. La terminación por mutuo acuerdo, ambas partes acuerdan terminar la relación laboral, expiración del contrato, el contrato de duración determinada llega a un fin, jubilación del empleado, el empleado alcanza la edad de jubilación legal, fallecimiento, el contrato termina automáticamente, quiebra del empleador, la empresa se declara en bancarrota o cese de operaciones, lo cual fue un tema muy común y muy penoso durante la pandemia. Muchas empresas que estuvieron cerradas por 2, 3 años no tenían los flujos o los fondos suficientes
para pagar renta del lugar, si es que no tenía un lugar propio, para pagar a sus empleados, para pagar seguridad social, y muchas se dedicaban a aplicar a bancarrota. Ahora en China, esto lo tiene que autorizar y lo tiene que decir un juez que la empresa efectivamente puede declararse en bancarrota, porque un juez puede determinar que la empresa tiene suficientes activos y puede seguir operando en base a su comercio común. Sigamos la siguiente diapositiva. Término de compensaciones, indemnización obligatoria en la mayoría de los casos de rescisión, pago adicional por consentimiento para evitar complicaciones legales, subsidio de atención médica en caso de despido por enfermedad. Brevemente, el 16 de agosto, una corte en Pekín declaró que un contrato laboral antes del permiso de trabajo es inválido. Esto en un caso de un extranjero que pues fue despedido. Él, él lo que pedía era una compensación por 4 meses que ya había firmado el contrato laboral y la corte rechazó esta petición de los 4 meses antes de que tenía el permiso de la ciudad, el permiso que les mostré en las primeras diapositivas, para trabajar en esta ciudad específica. Tengamos en consideración que la compensación, el cálculo básico, es un mes de salario por cada año completo de servicio. Ahora, este mes por salario va a ser un mes de salario promedio, eh, en base también a los mínimos de salario de la ciudad específica en donde tú estás laborando. Si tienes un contrato que tiene un salario de 60.000 yuanes al mes en una ciudad, digamos, Hangzhou, obviamente una corte no te va a aceptar una compensación por 60.000 de un mes, si has trabajado un año. Te va a dar pues una compensación de lo que gana un empleado común o un salario mínimo de esa ciudad específica. Eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, como conclusión, esta es una carta de bueno, una carta de una empresa que abría un puesto de trabajo en China, en la cual podemos evidenciar la importancia nuevamente del chino mandarín. El chino mandarín te abrirá puertas para entrar a compañías que están buscando buscando abrirse al comercio exterior, tener un equipo más internacional. Como podemos evidenciar aquí, entre los requerimientos se pide un nivel de chino mandarín. Usualmente, bueno, según los exámenes de chino mandarines anteriores que llegaban a nivel 6, requerían un nivel HSK 5. Ahora, si no me equivoco, hay 11 niveles. Seguramente me corregirán en las siguientes presentaciones. Pero bueno, 11 niveles. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo existía un número parecido y un amigo extranjero que llegó a ese nivel me decía, es que este nivel es nivel Confucio. Es un nivel top de chino mandarín. Ese nivel no te va a pedir un empleador en China, te pedirá un nivel intermedio que puedas comunicarte con tus superiores o con tus colegas chinos. Eh, Creo que estoy al tiempo y bueno, estaré abierto a preguntas del público en general y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias. De verdad, ha sido buenísimo, Luis Felipe. Muy interesante. Hemos podido conocer la estructura de trabajar en China, la importancia del idioma chino para aquellas personas que quieran ir a estudiar a China y a trabajar. Hay varias preguntas ahí. Vamos después terminada las presentaciones, poder exponerlas. Muchísimas gracias. Vamos ahora a presentar a nuestro siguiente panelista, el profesor Li Kungang, doctor en Derecho. Se dedica principalmente a la docencia y la investigación en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Actualmente es director ejecutivo y miembro del comité académico de la Sociedad China de Estudios de Derecho Social, vicepresidente de la rama de investigación de Derecho Laboral de la Sociedad China de Estudios de Derecho Social, vicepresidente de la rama de investigación de relaciones laborales de la Sociedad China de Estudios de Recursos Humanos, director ejecutivo del Comité de Supervisión de Seguridad Laboral de dicha sociedad y expresidente de la Confederación General de Sindicatos de la provincia de Anhui. Es abogado del bufete Beijing Jingqi de Hefei, árbitro de la Comisión de Arbitraje de Conflictos Laborales de la provincia de Anhui, asesor jurídico de la Federación de Sindicatos de Anhui y asesor jurídico de la Universidad de Anhui. Ha estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore. Ha sido profesor visitante investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, en Australia, y en la Universidad de California, Santa Bárbara, y en el Instituto de Estudios e Investigación Laborales de Japón. Ha publicado más de 70 artículos en chino, inglés y francés, y ha participado en la redacción, autoría y traducción de más de 10 libros y monografías académicas relacionadas con el derecho. Presentará el desarrollo de la economía de plataformas en China y los retos para el sistema laboral y la seguridad social. Bienvenido, profesor Li. Muchas gracias. Buenos días por allá. Muchas gracias por la presentación de Roberto. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes el desarrollo de la economía de plataforma en China y los retos para el sistema laboral y la seguridad social. Yo puedo decir que desde el año 93 me he dedicado a enseñar la ley laboral y he sido árbitro, he trabajado mucho en temas de arbitraje en materia de derecho laboral. Así que, siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor, gracias. Ok. Bueno, quería presentarles un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de plataformas en China. He viajado a muchos países y yo creo que el desarrollo del sistema económico de China debe ser uno de los más avanzados en el mundo en este momento. Y ustedes saben qué es la economía de plataforma, que tiene que utilizar las plataformas. Es un contexto de la era del Internet del todo. O sea, es un nuevo sistema de económico, de actividad económica basada en los datos que se respaldan por las plataformas y coordenadas en la red, ¿no? Entonces, en este momento, se puede decir que es una cadena industrial innovadora y que acompaña al desarrollo económico a nivel mundial. Y ustedes saben que a nivel mundial la economía en temas de entrega, de logística, de delivery y de restauración, todo eso se ha desarrollado con bastante rapidez. Siguiente, por favor, gracias. Siguiente, sí. Y según las estadísticas de China, ustedes se pueden dar cuenta
Cada año China publica este tipo de informe sobre el mercado de chino de la economía colaborativa. Y si ustedes se dan cuenta, en 2021, en la tabla, la escala de transacciones de este tipo de economía colaborativa era de más de 3.600.000 millones de yuanes, con un crecimiento interanual de 9,2%. Y en comparación con 2022, ya en ese año hubo un crecimiento interanual de 3,9%. Y específicamente, si ustedes se fijan en la tabla, los sectores que más se han desarrollado han sido los transportes, viajes, etcétera, y la capacidad de producción, ¿no? Siguiente. Por favor, sí. En 2022, la otra industria, yo lo que quiero destacar son 3 tipos de sectores que han crecido, pero de manera acelerada. Tiene que ver con los taxis en línea, con los alojamientos compartidos y la entrega de comida a domicilio. Y eso entre los usuarios ha crecido bastante si se fijan los porcentajes, ¿no? 38%, 6%, sobre todo en lo último, la entrega de comida a domicilio, más de 60%. Entonces, creo que en esta materia, este tema de la economía digital, la economía colaborativa, ha generado muchas oportunidades de negocio y muchos empleos. Y en cuanto a las ventas, a las transacciones, las ventas minoristas online habían alcanzado los más de casi 14 billones de yuanes en 2022. Y en materia de bienes físicos, en ventas minoristas de productos físicos, fueron casi 12 billones de yuanes. Entonces, ahí estamos observando un crecimiento considerable. O sea, esto se presenta un nuevo máximo de 27% en las ventas minoristas, en los bienes de consumo. Y entonces, nosotros estamos hablando el siguiente, estamos hablando de un aumento de consumo de bienes online y que la economía digital ha crecido considerablemente. Y en 2022, a través de petición de taxi por las aplicaciones, alcanzó alrededor de 40,5% en el tema de la cuota del tráfico de pasajeros. Y estamos hablando de que más del 50% de la población utilizan las aplicaciones para salir, para los taxis, etcétera. La mayoría jóvenes, obviamente. Y este acelerado crecimiento de la economía digital también ha generado aumento de desarrollo de plataformas digitales. Y lo otro que ha aumentado mucho, habíamos hablado eso de pedir comida con las aplicaciones, con los móviles. Eso ya en toda China ya ha alcanzado un cuarto, es decir, un cuarto de la población china piden comida por internet o por las aplicaciones. Siguiente. Entonces, estamos hablando de las aplicaciones de petición de taxi, de hoteles, alojamiento y comida. Eso es muy común ahora, hoy en China, entre los internautas. Y, repito, el dato es de el 2/3 de la población china está usando las aplicaciones para pedir comida. Siguiente, por favor.
el desarrollo y el crecimiento de la plataforma, también habíamos hablado de que eso crea muchos empleos, ¿no? O sea, que dan oportunidades laborales a los empleados chinos. En 2022 se crearon más de 12 millones de nuevos empleos en ciudades y pueblos de todo el país. Eso supera un poco el objetivo previsto de 11 millones y esto está directamente relacionado con el desarrollo de la economía de plataformas. Y lo otro, no sé si conocen a las oficinas online que tenemos en China, por ejemplo, empresas como TikTok, LAR y Tencent Meeting, que crean espacio de trabajo en línea, por ejemplo, apoyan lo que es las campañas de oficinas sin papel, las reuniones a distancia, los archivos compartidos, aprobar documentos electrónicos. Y eso reduce, por ejemplo, los viajes y las huellas de carbono. Y hasta al final de 2022, las reducciones de emisiones de carbono equivalen a las emisiones de carbono de 229 millones de coches privados viajando durante 14 días. Yo no sé si se puede imaginar esta cifra, ¿no? Entonces, pero realmente es una manera de ahorrar los viajes y también es una manera ecológica de trabajar. Y en los últimos 5 años, en materia jurídica, yo creo que hemos establecido un régimen jurídico de un buen nivel para la administración de datos, por ejemplo, velando por los intereses y los beneficios de los usuarios. Y en los últimos años han salido muchas leyes, muchas normas que regulan la protección de datos de los usuarios, la ley de seguridad de datos y la ley de ciberseguridad, y sobre todo la ley de protección de información personal. Y según las estadísticas, en el primer semestre de 2022, la Administración de Ciberespacio de China tuvo reuniones con más de 3.000 plataformas web que tuvieron sanciones porque tuvieron prácticas ilegales en China. Entonces tuvieron que aplicar por lo menos 238 multas y sanciones. Incluso algunas empresas fueron suspendidas en sus actividades. Entonces, nosotros sabemos que tiene sus beneficios económicos, todo el tema de la economía digital, pero también tiene su lado gris, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la ley laboral y la ley de seguridad social ante este desarrollo acelerado de la economía digital? Porque ustedes saben que eso ya no es una manera tradicional de trabajar, ¿no? De entregar servicios a los consumidores. Entonces son circunstancias que han cambiado en poco tiempo. ¿Cuáles son los cambios? Desde el punto de vista de la responsabilidad del empleador, ustedes saben que tradicionalmente los empleadores tienen que establecer la fábrica, comprar materia prima, maquinaria y emplear a los trabajadores. Pero ahora tiene que tener desarrollo solamente de una aplicación, por ejemplo, el tema de los taxis compartidos. Es decir, es el empleado que tiene que trabajar con sus propias herramientas y es el usuario que tiene que descargar las aplicaciones y pedir su taxi. Entonces, tiene que hacer de alguna manera conexiones de diferentes elementos de producción. En el fondo está haciendo un trabajo de conexión de elementos de producción. Y tradicionalmente es el empleado que te proporciona las herramientas de trabajo, pero hoy en día
en esta economía digital son los empleados que tienen que proporcionar sus propias herramientas de trabajo. Entonces ya no son vehículos, por ejemplo, en este caso los taxistas o la gente que trabaja en aplicaciones, ellos son los que tienen que proveer su propio vehículo. Y también ustedes saben que tradicionalmente es el empleador que le da oportunidad laboral hacia el empleado, pero hoy en día son los usuarios de las aplicaciones que le da oportunidad laboral al empleado. Entonces, tú puedes decidir como empleado rechazar o aceptar el trabajo. Y en el caso de que realmente nadie tome el pedido, es el empleador que ya empieza a proporcionar los pedidos, ¿no? Pero aún así, tú como empleado tienes derecho a rechazar el pedido. O sea, tradicionalmente eso no se puede hacer. Y obviamente, en cuanto a pago, era el empleador que que le pagaba al empleador. Entonces, hoy en día es el usuario que paga al al empleado, ¿no? Es el usuario que paga el taxi y luego el empleado descuenta la comisión para la empresa, la plataforma. Lo mismo pasa con la entrega de comidas, etcétera. Y obviamente el recinto de trabajo, el lugar de trabajo ha cambiado. Antiguamente, tradicionalmente, uno trabajaba en un lugar cerrado y ahora todos estos empleados están trabajando en un espacio abierto. Y pero recientemente también Luis Felipe había dicho que China es muy estricto en las leyes laborales, ¿no? Pero muchas veces los empleados hoy en día no quieren asumir las responsabilidades legales del trabajo, la seguridad social de los empleados, y ahí está el problema. Siguiente, por favor. Y desde el punto de vista de la responsabilidad del empleado, nosotros también podemos visualizar que hoy en día tienen características totalmente diferentes, ¿no? O sea, antes se proporcionaba mano de obra a los empresarios, a proporcionar mano de obra, ahora están proporcionando su mano de obra a los clientes, a los usuarios de las plataformas. Y antes había que obedecer las órdenes, las instrucciones del empresario, del jefe, y ahora tienes que obedecer a las instrucciones de los clientes. Para un taxi tiene derecho de no trabajar o de rechazar los pedidos o simplemente apagar la aplicación, ¿no? Y hoy en día el control se hace a través de los datos, de los controles de datos, y antes había personal de recursos humanos que controlaba el comportamiento de los empleados, ¿no? Entonces, es un panorama totalmente diferente. Siguiente, por favor. Entonces, en la práctica, y algunas plataformas para digamos, no cumplir con sus obligaciones de las leyes laborales, incluso algunas plataformas no firman contratos con sus empleados, sino que solamente firman una especie de acuerdo de cooperación y de esta forma logran eludir la relación laboral que establece la ley. Y, por ejemplo, hay empresarios, hay empleados que se registran como empresarios individuales, como por ejemplo los kuaiti, bueno, los deliveries en China. Ellos se registran como una especie de empresarios individuales o empresario individual y luego firman contrato como con los empresarios individuales para eludir la relación laboral. Es decir, hay una especie de una relación de concesión de tal manera de que no reflejen la relación laboral. Y otras empresas firman contrato de cooperación con agencias laborales y que éstas gestionen a los empleados de la plataforma. Entonces es una especie de cortafuego, ¿no? Para eludir estas relaciones laborales. Siguiente, por favor. Y en la práctica judicial, ¿cómo funciona esto? O sea, dado todo este contexto de conflicto, o sea, nosotros nos enfrentamos a un panorama no tradicional
como lo que se gestionaba antiguamente, ¿no? Entonces, hay que saber identificar esta relación laboral. Obviamente, en la práctica hay muchos problemas. Por ejemplo, hay muchos casos, en algunos casos, lo primero que tenemos que hacer es identificar si existe una relación laboral. Y es muy difícil, porque algunos confirman que sí hay que sí hay una relación laboral y otros no. Pero, por ejemplo, si sufre un accidente el empleado, en este caso, eh, el organismo judicial tiene que apoyar al empleado de tal una forma de obligar al empleado a pagar las indemnizaciones correspondientes. Pero es muy poco probable que la ley te apoye para que tu empleado te apoye te pague las horas extras, las vacaciones anuales. En cambio, cuando hay una relación laboral de manera formal, oficial, obviamente los empleados sí gozan de estos beneficios, ¿no? Siguiente, por favor. Y obviamente hay muchos problemas que le traen a los trabajadores, porque eso implica largas jornadas laborales. Ustedes, si han estado en China, han visto todos los kuaiti o todos los delivery que la gente que trabaja en la entrega de comidas no descansan casi nunca, siempre están ahí en su moto, no tiene pago de horas extras, no tiene vacaciones anuales, y además, lo que más grave es que no tiene seguridad social. Entonces, hay una falta de organización que impide esta creación de sindicatos. Es muy difícil que como negociación colectiva o a través de los grupos lleguen a negociar algunos derechos laborales o conseguir algunos beneficios, ¿no? El siguiente, por favor. Hablemos por ejemplo, de la gente de los repartidores, ¿no? Que a veces están sujetos a muchos accidentes, tienen riesgo. Es una vida muy difícil, es una vida laboral muy difícil y difícil de incorporarlos también al sistema de seguridad social, porque ellos no tienen derecho a enfermedad cuando están enfermos. Eh, las mujeres que trabajan en esto no tienen derecho a postnatal. Es difícil acceder a toda la seguridad social que los que le corresponde, ¿no? O sea, incluso el tema de la pensión cuando envejecen. Entonces, es un tema muy complejo. Y entonces, hacia dónde tenemos que enfocar las leyes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cuál es la visión sobre este tema laboral o que nos trae la tecnología? ¿Cuál es nuestra orientación? Nosotros, como legisladores, deberíamos tener una visión, deberíamos tener un criterio sobre los salarios, que tengan salarios dignos, empleos estables y que ojalá ellos puedan integrarse a un sindicato y poder tener negociaciones colectivas, que tengan derecho al descanso y que se les garantice la seguridad social. Y ojalá que el Estado tenga mayor capacidad para controlar estas normas, para legislar, sobre todo para fiscalizar esta legalidad de las operaciones, ¿no? Y bueno, esto es un poco para que sepan cómo es el tema de la economía digital ahora en China con todo el desarrollo. Y ahora quisiera cerrar mi presentación sobre lo que hemos hablado sobre la importancia de esta campaña Chino Más, ¿no? Que está haciendo la Fundación CLEC. Y bueno, todos sabemos que y de partida, el idioma chino es un idioma muy atractivo, es un idioma muy rico. Eh, Nosotros tenemos una historia milenaria y en la medida que uno vaya estudiando chino, comprende que es una historia muy larga, ¿no? O sea, es milenaria la cultura a través nosotros podemos conocer la cultura china, el idioma chino a través de la poesía, del arte, etcétera. Y sobre todo China es un país amistoso, sobre todo, recalco, China es un país muy seguro. Yo he viajado por muchos países y yo le puedo garantizar
que la sensación de seguridad en China es superior a muchos países. De eso le puedo dar la garantía. Por ejemplo, ustedes que han estado en China alguna vez, ustedes saben, medianoche en una ciudad en China no les puede pasar nada caminando en la calle. Y desde el punto de vista de idioma, obviamente es un lenguaje, es una herramienta de comunicación. Yo sé que el chino es difícil y a lo mejor si te limitas solamente a estudiar solamente el chino y sin tener una especialización o sin tener una carrera profesional, es difícil. Entonces, yo estoy convencido de que una carrera más de un idioma es una mejor salida laboral. Yo fui profesor de inglés en colegio secundario y después de eso empecé a estudiar derecho. Es decir, primero estudié inglés y luego estudié una carrera. Y esto me ha permitido, siguiente por favor, y eso me ha permitido desarrollar personalmente y me fui metiendo de a poco en el tema de derecho, etcétera. Y yo creo que la carrera de derecho es una muy buena elección profesional porque el derecho en China ha evolucionado mucho durante los últimos años. Hay un sistema jurídico bastante desarrollado y nosotros también tenemos la intención, o ya lo hemos desarrollado, por ejemplo, de estudiar derecho de otros países para aprender de otros países y de qué manera podemos integrar los beneficios, las ventajas de derecho de otros países con el derecho en China. Entonces, personalmente, yo la transformación de un profesor de inglés hasta resolver el caso de arbitraje, yo creo que ha sido muy enriquecedor todo este camino que he recorrido. Yo creo también el pensamiento lógico, he cambiado de mentalidad y sobre todo ha sido un ejercicio intelectual muy interesante. Nosotros hemos tenido en nuestra Universidad de Anhui, hemos tenido estudiantes de Japón, Corea, de sudeste asiático. Incluso hay alumnos de sudeste asiático que obtuvieron doctorado en nuestra facultad y ya ha llegado a ser juez de la Corte Suprema en su propio país. Entonces, las oportunidades son latentes y yo espero que ojalá se dé una oportunidad en su vida de estudiar alguna carrera en China con su base de chino y yo creo que es una muy buena oportunidad laboral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lee. Muy interesante. Ha sido una visión genial de las plataformas y todo lo que eso conlleva, las plataformas digitales, pero lo que eso conlleva en el mercado laboral y en las leyes laborales. Muchas gracias, profesor Lee. Muy interesante. Y ahora queremos dejar con ustedes al panelista chileno, el doctor Aníbal Rodríguez Letelier, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Economía y Gestión de Empresas de dicha universidad, actualmente doctorando en Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, socio de Estudio Jurídico Maquena Cruzat, decano y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Es asesor para empresas internacionales en procesos de licitación pública, tales como la empresa de ferrocarriles del Estado y el Metro de Chile. Asesor de organizaciones, empresas con y sin fines de lucro en los procesos de compliance, de protección de datos y prevención de delitos económicos. En el ámbito académico ha sido profesor invitado de la Universidad Austral de Argentina, Universidad Castilla-La Mancha de España. Ha coeditado libros sobre contratación administrativa y derecho penal. Además, es par evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile para la carrera de Derecho y su experiencia se extiende a la gestión pública, habiendo ocupado cargos en la Municipalidad de Lo Barnechea en Santiago de Chile. El profesor el decano, presentará sistemas legales de contratación con el Estado de Chile.
Bienvenido, Aníbal. Muchas gracias, Roberto. A ver si ahí ya se ve, no sé si se ve ahí. Agradezco primero la invitación de la Fundación a Andrea, a Roberto, especialmente poder invitar y poder participar en este panel, que de verdad ha sido tremendamente interesante, ¿no? El aporte de Luis Felipe, que deja muy claras muchas cosas y que nos motiva, y también nos motiva también a entender la importancia que tiene hoy sin duda, China como un país, una potencia mundial, donde de alguna manera se requiere conocer más. Luis Felipe nos agregaba el tema de irnos a vivir, las personas que se pueden ir a vivir y a trabajar a China, y él nos contaba su propia experiencia, y creo que eso sin duda releva la importancia que tiene de hacer estos webinars, ¿cierto? Donde podemos entendernos, comprendernos y conocernos mejor. Y el profesor Lee sin duda termina una muy brillante exposición explicándonos y haciéndonos una reflexión que para mí por lo menos es muy relevante. ¿Qué importancia tiene conocer la cultura china, esa cultura maravillosa, esa experiencia que nos entrega muchas veces y que de alguna manera nos permite acceder a muchos otros mercados también, ¿cierto? Conocer la cultura. Y para conocer la cultura china, sin duda, el idioma es relevante. Y pucha que sería interesante ir aprendiendo chino, y en eso, por eso me sumo a esa tremenda invitación que hace el profesor Lee. Pero también esa misma invitación yo la quiero hacer a ustedes respecto de ver de qué forma conocemos mejor la cultura, tanto latina como china. Muchas veces, en mi experiencia, a mí me ha tocado estar muchas veces en distintos países del mundo. Tuve la suerte de estar en Beijing el año 2019, prepandemia, en una invitación que me hizo en el entonces embajador plenipotenciario de Chile en China, en todo el mercado asiático. El presidente Eduardo Frei me invitó personalmente a asistir a este Chile Week, y me tocó estar en Beijing pocos días, lamentablemente. Y ahí uno veía, de alguna manera, la importancia que para el mercado chileno, que es un mercado reducido, ¿cierto? Somos pocos habitantes, un país largo, angosto, como decía, lleno de riquezas, del mar, la cordillera, sur, norte, tenemos muchas riquezas como país, pero somos un país pequeño, somos un país de 18 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, no más. Y eso obviamente nos hace hoy día, nos abre la necesidad como país de abrirnos a la inversión extranjera y abrirnos también a invitar a aquellos inversores extranjeros que vean en Chile una oportunidad. Y a mí, como les comentaba, me tocó participar en este Chile Week y tuve con muchas empresas chinas, me tocó estar en empresas muy importantes chinas vinculadas a inversión, tuve en reunión con varios de ellos, eh, y lo que más me llamaba la atención es que las dificultades que se tienen respecto del conocimiento de las distintas culturas, y sin duda el derecho, como decía el profesor Lee y decía Luis Felipe, sin duda nos ayudan a comprender mucho mejor la forma de relacionarnos. El derecho, no solo desde el punto de vista del inicio de un negocio o la instalación de un negocio, sino también de cómo resolvemos los eventuales conflictos. Acá en Chile hoy día hay conflictos, no es que no se produzcan conflictos con la inversión, eso es natural de los seres humanos, de las empresas, de los negocios, va a haber siempre permanentes conflictos, pero la gracia es cómo resolver esos conflictos, la resolución de ese tipo de conflictos. Y esos tipos de conflictos se resuelven en forma orgánica, con una buena legislación, con una buena estructura. Yo llevo muchos años dedicado a esto, y hoy día, como les comentaba Roberto, estoy en un doctorado que tiene que ver mucho con la contratación pública. ¿Qué tiene que ver la contratación pública con la libre competencia? Eso es un poco lo que estoy hoy día en la etapa de investigación y escribir bastante avanzado. De manera que me va a ir permitiendo también incorporar y hacer publicaciones de qué forma en la legislación chilena y europea podemos incorporar la libre competencia en la contratación pública. Y yo creo que sin duda uno de los temas que mayor importancia tiene hoy es de qué forma
los inversores extranjeros tienen oportunidades en los mercados, en el mercado chileno. Y por eso agradezco mucho la invitación de Roberto, porque me permite mostrarles, yo voy a ir menos al contrato de trabajo, ¿cierto? Que ahí ve varias preguntas bien interesantes que ayudan a comprender, pero yo me voy a ir más a de qué forma los inversionistas extranjeros desde China o desde cualquier otro país del mundo pueden invertir en nuestro país y cuáles son los sistemas con el Estado, ¿cierto? Las oportunidades y los desafíos que tienen para ellos, para el inversionista extranjero. Y uno de los elementos que es clave, es conocer y entender las distintas culturas. Somos distintos nosotros los latinos. Los latinos muchas veces dicen somos más desordenados, más alegres, más buenos para bailar. Es cierto que en muchos países son mejores que en Chile, por lo menos para bailar. Pero nosotros somos muy regulados, estamos muy regulados. Y tenemos mucha normativa específica. La ley, en nuestro caso, es eh, extremadamente estricta. Y eso muchas veces, a mí me pasaba en estas conversaciones con empresas chinas, la dificultad que tenían de entender muchas veces que los procesos que nosotros tenemos son procesos muy rigurosos. Y pongo un ejemplo. Para invertir en Chile, algunos empresarios chinos decían, bastaba con venir a Chile, tener buenas relaciones, como pude organizarles con las autoridades del gobierno de la época, del gobierno de la época, y con eso cerrar negocios. Y eso no basta en un sistema como el nuestro, no basta generar buenas relaciones, sin duda es importante, es un primer paso a generar relaciones humanas o de conocer nuestra cultura, como muy bien lo decía el profesor Lee. Conocer la cultura ayuda, sin duda, a instalarnos mejor. Pero hay que conocer más la norma. Y como les decía hoy día, nosotros somos un país muy estructurado. ¿Y qué opciones tiene el inversionista? Nosotros, y aquí yo probablemente me detenga menos en la presentación, porque yo hablo un poco más genérico, ahí tienen los números y las miradas que quiero dar. Lo importante que tiene para Chile toda la inversión que se pueda hacer en infraestructura. Esa adquiere hoy día una relevancia enorme. Chile, como es un país pequeño, pero que está con una fuerte inversión extranjera, ha tenido fuerte inversión extranjera, claro que al lado los números chinos me deja re mal, pero para nosotros, Chile ha tenido hasta al menos el 2019 una muy fuerte inversión. Todas las carreteras, todos los hospitales, todos los ferrocarriles, todos los sistemas públicos, los aeropuertos, han sido muchos de ellos desarrollados por empresas chinas. Y eso ha sido muy importante, ha sido muy relevante, pero ha sido a costa de mucho conocimiento de la normativa. Y cuando vienen empresas no chinas con mucho interés también de desarrollar, hay que levantar esa normativa que existe, pero también esa diferencia en la cultura que yo creo que muchas veces puede ser una barrera de entrada importante o una forma temerosa de invertir. Ya me estoy refiriendo también más que a las grandes empresas que sin duda lo hacen, pero lo podrían hacer con mucha más fuerza también para el pequeño o para el mediano empresario, también es importante. Yo en la visita que tuvimos en Chile Week, la cantidad de empresarios medios que requerían invertir, querían generar relaciones comerciales con China, era gigantesca. Éramos como 300 invitados en ese minuto, con un trabajo enorme, y yo creo que eso también va generando mejores relaciones, pero hay que conocer el desarrollo legal y la normativa expresa. Y sin duda, el plan de infraestructura que ahí hago referencia y genera y valida lo que les estoy diciendo. Chile requiere hoy día de un proceso de inversión importante, más aún viniendo después de un periodo, ¿cierto?, de una crisis que nosotros tuvimos acá en Chile, social, el 2019, y política, y luego agravada eso en una situación de pandemia que duró más tiempo del que de alguna manera esperábamos, y eso ha costado muchísimo poder nuevamente reforzar la inversión en nuestro país. Y ahí sin duda ha ido decayendo, pero esperamos que empiece a retornar y a remontar los números durante este año y el próximo, y de ahí en adelante, sin duda con mejor. Una de las formas
que más en Chile se han desarrollado, y yo creo que es un ejemplo en América Latina, es de qué forma atraemos a este inversionista extranjero. Y este inversionista extranjero puede llegar a través de distintos sistemas, ¿cierto? Porque el Estado fija anualmente a través de su ley anual de presupuesto para el sector público, fija un sistema de financiamiento o cuántos son los ingresos o los gastos, perdón, o la inversión que va a determinar para él. Y todo esto tiene, en base a esa ley de presupuesto, ese sistema público de presupuesto, la ley de base, establece todos unos procedimientos respecto de la forma en que estos inversionistas extranjeros, y no estoy refiriéndome solo a los chinos, sino que los chinos he puesto mi fuerza en él por la calidad y la cantidad de inversión que tiene, y que es muy importante. Como les decía, el metro de Santiago ha sido construido por los chinos, así que para nosotros es muy importante, pero también para otros países, donde de alguna manera reforzar la participación. Pero acá, en este interés de Chile, que lo manifiesta a través de la ley de presupuesto, de todo el sistema, del plan anual de inversiones o del plan quinquenal de inversiones, perdón, o a través de otros instrumentos, sin duda genera una forma de incentivar a la inversión. Ahora, este inversionista, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Hay una ley, la ley 20.848, del marco para la inversión extranjera. Esta ley establece y regula las formas de inversión, de que los inversionistas extranjeros puedan ampliar sus figuras de representación en Chile. Y hay una serie de figuras que no me voy a detener en eso, pero hay todo un sistema protegido de qué forma los inversionistas extranjeros pueden llegar desde una mirada tributaria a una mirada también societaria de participación, o la forma en que pueden buscar partners en Chile o a través de otras empresas. Hay una serie de figuras que sin duda nosotros como chilenos hemos ido copiando a la legislación española, ¿cierto? Como las participaciones públicos-privadas, que de alguna manera hemos desarrollado y a la cual me voy a referir en un rato más, pero también sistemas de contratos puntuales en los cuales nos podemos asociar en forma transitoria entre una empresa y otra, y de manera a ir buscando cómo generamos mayores redes y también mejoramos todo el proceso de costo de inversión. Y para eso hay toda una agencia de promoción de la inversión extranjera que sin duda colabora para que estos inversionistas extranjeros, como yo les decía, se sientan seguros de invertir en Chile, pero no solo sientan seguridad de invertir en Chile, sino que también se sientan con la tranquilidad que cualquier conflicto que se va a generar se puede resolver dentro de los marcos legales que están previamente establecidos a raíz de estos contratos de inversión extranjera que se suscriben con los inversores. Pero una de las características más claves y a las que yo me quería referir es Chile, y yo lo advertí antes, Chile hace un tiempo atrás, el año 93, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se crea un sistema de concesiones. ¿Y qué es lo que se empieza a analizar la forma de buscar la participación público-privado? En algunas legislaciones, Ecuador, Argentina y otros países, se habla de las APP, de los sistemas de asociación públicos-privada, ¿cierto? Que de alguna manera permiten una forma de atraer inversión extranjera y poder desarrollarla en forma conjunta entre estos inversionistas y los chilenos. Ahí ha habido una fuerte relevancia y genera el sistema de concesiones más o menos el 0,3% del Producto Interno Bruto chileno. Ahí pueden ver los números en la presentación que estoy haciendo. Esto se maneja a través de un sistema muy centralizado. Nuestro país, Chile, es un sistema centralizado con un gobierno central, con ministerios que definen las políticas públicas, y esas políticas públicas son de alguna manera también respetadas y apoyadas por los distintos organismos nacionales. Ahora, este sistema de concesiones no es necesario toda esta lectura, pero ese sistema de concesiones se están reguladas a través de una ley de concesiones de obras públicas. Esta ley de concesiones de obras públicas, que como yo les dije, desde el año 93 ha ido mutando y ha ido mejorando su legislación en varias normativas,
ha permitido a inversionistas extranjeros poder generar también construcción, como yo les decía, de infraestructura. Todas nuestras carreteras, hoy día Chile tiene un importante número de carreteras urbanas y no urbanas. Santiago de Chile, por ejemplo, tiene una cantidad de carreteras concesionadas súper relevantes que se pagan automáticamente a través de un sistema que se llama el TAC, ¿cierto? Que nos permite de alguna manera ir abordando, se ha permitido que estos inversionistas tengan sus retornos adecuados. Ha mejorado sin duda esta asociación públicas-privadas y esta ley de concesiones ha reducido los riesgos, ha mejorado los beneficios para el consumidor final. Y en este tema también aquí recuerden que lo que ha dicho, nosotros en este tema tenemos que mezclar mucho lo que es el sistema del interés del Estado por otorgar concesiones con las normas las normas de protección, perdón, con las normas de libre competencia, que tenemos una regulación muy, muy actual y bastante moderna, que sin duda ayuda a ir evitando estos sistemas de que haya un solo proveedor. Entonces, la idea que busca el mercado chileno a través de la invitación que hace de concesiones a otros, a terceros extranjeros, es también los invita a competir. ¿Y los invita a competir de qué forma? Los invita a competir en la participación de licitaciones. Nuestro sistema jurídico obliga a que la norma general de participación con el Estado es a través del concepto de licitación pública o propuesta pública, ¿cierto? Que se hace a través de bases, que las conocidas por todas las partes, que se publican. Esa es la norma general. Excepcionalmente es la contratación directa. Y que la contratación directa tiene que estar establecida por criterios muy específicos que no los voy a entrar a detallar acá, pero hay criterios muy específicos. Y está la licitación pública, la licitación privada, ¿cierto? Y el contrato directo. Y después ahí está la compraje y otras operaciones que están propias de nuestro denominado Chile Compra, que es a través de la forma en que los particulares operan con el Estado diariamente en nuestro país. Pero para los inversionistas extranjeros está esta ley de concesiones, como yo les decía, que tiende a mejorar y es obviamente otorgada para ciertos proyectos de mayor tonelaje, digamos, de mayor importancia. Por ejemplo, la adjudicación de concesión de vías de licitación pública nacional e internacionales, que también se pueden hacer. Aquí se han hecho muchos, por ejemplo, los pasos fronterizos, los hospitales se han hecho a través de licitaciones internacionales que permite también la participación de empresas extranjeras o ellas o había consorcio con algunas. Aquí está en nuestra legislación muy muy invitados todo lo que tiene que ver con el inversionista extranjero. Y eso nos ayuda muchísimo a poder ir mejorando los beneficios que va otorgando. La contratación es una forma, la contratación en los procedimientos administrativos que tenemos es una forma de contratar con el Estado. Pero la ley de concesiones también con el Estado, pero a través, como les decía, de proyectos mucho más relevantes y que generan mayor inversión pública. Ahora, este procedimiento de concesiones, que es el que yo les decía, la asociación público-privado, participación público-privado, distintas formas, que es como de alguna manera el privado con el ente público coordinados participan y se apoyan mutuamente para esa inversión. Tiene distintas etapas. Tiene una primera etapa de declaración y existencia del proyecto. Esto también, y para resumir, esta declaración de existencia del proyecto puede ser hecho también presentado desde el inversionista extranjero. O sea, ese inversionista extranjero puede también pensar que hay un proyecto, una iniciativa, y aquí, por ejemplo, tenemos hoy día en una etapa de evaluación todo lo que tiene que ver con la concesión de un tren Santiago-Valparaíso, que el gobierno del presidente Boric hace poco lo llamó a licitación. Y eso nace a raíz de una empresa que propone este proyecto, que propone este proyecto. Y no significa que este proyecto lo vaya a ejecutar la misma empresa, porque en un proceso de licitación o de concesión, obviamente podría otro adelantarse y ganarle ese proceso.
En esa primera etapa, entonces, de declaración y existencia del proyecto, como le decía, hay dos fórmulas, o desde del mismo privado que genera una idea de producir esto. A mí me tocó trabajar en un proyecto con el BID hace poco, y en ese proyecto con el BID estábamos viendo y el análisis de cómo presentar todo el tema, un nuevo paso fronterizo con Argentina, que generaría mucho más comunicaciones desde Argentina a Chile para efectos de poder embarcar productos a distintas partes del mundo y sin duda a China también con alta importancia. Pero bueno, eso están en etapas todavía de análisis. Pero eso es cuando nacen originariamente desde el particular. O también desde el Estado, cuando por una iniciativa particular del Estado determina desarrollar algún hecho con alguna actividad concreta, por ejemplo, las rutas interurbanas o interregionales que nosotros tenemos, la Ruta 5 Sur, 5 Norte, que son desarrolladas también por concesionarios. Toda la Ruta 5 Sur y 5 Norte, que une desde Arica a Punta Arenas en todo lo largo de Chile, todo eso también se ha hecho vía concesiones hoy día y también con retorno a través de una tarifa que pagamos los usuarios de los servicios, de los usuarios de las carreteras. No es que lo pague el Estado asegura un retorno, pero un retorno por la vía de los pagos los pagos que uno haga mensual por el uso de él. La segunda etapa es el proceso de licitación y adjudicación de la concesión de obra pública, que también ahí hay un proceso de licitación largo, tedioso y muchas veces complejo. Y muchas veces complejo porque requiere aquí toda la capacidad técnica. Y aquí vuelvo al profesor Lee y a Luis Felipe, que por eso es tan importante las escuelas de derecho, porque aquí se requiere, sin ninguna duda, de abogados expertos que analicen las bases de licitación y permitan asesorar no solo al Estado, sino a las empresas. Por eso esta carrera es tan maravillosa y nos permite no solo desarrollar en ciertas áreas en concreto, sino que en muchas áreas del derecho, en muchas otras áreas sociales que aportan desde el derecho. Y finalmente, la etapa de construcción y explotación, que sin duda es muy importante también, que esa es la que le va a ir permitiendo a la empresa obtener un determinado retorno. Otros sistemas de contratación, ahí yo les puedo referir la contratación directa, la licitación pública, licitación privada, convenios marco y compra ágil, que son ya más, no en el foco de grandes inversiones, sino aquellas que desarrollamos los particulares o en las empresas grandes, medianas y pequeñas, también en nuestra relación directa con el Estado. Como yo les decía, la norma básica, la norma general es la licitación pública, pero también está en la figura de licitación privada, convenio marco, contratación directa y compra ágil, que todas estas ustedes las pueden ubicar en la plataforma Chile Compra, que es una plataforma moderna. A mí me tocó hace unos años, tuve la suerte de poder estar en un seminario en España, y ahí fue a poner la directora de Chile Compra y quedaron absolutamente sorprendidas a raíz de lo que señalaba el profesor Lee del uso de estas plataformas digitales hoy día, que sin duda están teniendo una relevancia importantísima. Y esa relevancia se da hoy día en el uso de esas plataformas que por lo demás exceden a nuestras propias fronteras de cada país, nos exceden a mucho más que eso, y es lo que de alguna manera, creo yo, nos ayuda a ir desarrollando fuertemente. Ahora, finalmente, lo último que quisiera decir, nuestra estructura orgánica es muy sólida. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es importante para la resolución de los conflictos. Y partía diciendo que muchas veces en estos procesos licitatorios hay hoy día procesos de discusión, pero se resuelven. ¿Y cómo se resuelve? Tenemos una Contraloría General de la República que revisa todos los actos administrativos celebrados por el Estado y que los tiene que validar. Es una Contraloría potente, fuerte y muy decidida. Un tribunal de contratación pública que también está constituido, un órgano jurisdiccional especial que resuelve las normas de contratación pública, aun cuando yo ahí tengo algunas observaciones, pero las dejo para otro análisis respecto a su capacidad de resolución que tiene. Están los tribunales ordinarios, todos independientes, absolutamente independientes del gobierno, y eso también es clave, los tribunales arbitrales, los paneles de concesiones y el Tribunal de la Defensa Libre y Competente. Me quiero solo referir, ya Andrea que me está mirando, los paneles de concesiones, me han alargado mucho mi tiempo, los paneles de concesiones, que es una forma de resolver los grandes conflictos que se puedan producir
por la ley de concesiones. Y ese panel de concesiones tiene la gracia hoy día que lo resuelve desde el punto de vista técnico y jurídico, y no político. Y yo creo que eso es lo importante en un desarrollo como lo que estamos haciendo. En Chile, las cosas se resuelven desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista político, que eso es, y quería terminar con eso, porque es clave para la cultura china o para la cultura extranjera entender que hoy día nosotros somos muy regulados, tenemos muchas normativas, pero lo resolvemos dentro de ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Hemos visto tres visiones muy interesantes del derecho y el chino. ¿Por qué en esta área del derecho el chino es tan importante? Luis Felipe mencionó lo importante para ser contratado en China de los niveles. Supe y ya estuve viendo, Luis Felipe, que respondiste las preguntas de la gente. Había muchas preguntas. El profesor Lee dio una muy buena visión de lo que son las plataformas y la importancia del derecho y del idioma también en estas plataformas comerciales. Y el decano Aníbal Rodríguez ha hecho una muy interesante descripción de la ley de contrataciones en Chile y un poco que se usa muchísimo en América Latina. Hemos contrapuesto dos visiones acercando China y América Latina. Quiero agradecerles muchísimo el haber hoy día estado en esto. Las preguntas fueron respondidas. Ha sido uno de los seminarios más interesantes que hemos tenido. Quiero invitarlos a que sigan. Ustedes regístrense, ahí en el chat está, para aquellas personas que no están registradas, nosotros podamos mandar la información. Y quiero invitarlos para el 5 y 6 de septiembre. Haremos un Congreso Internacional de la Enseñanza del Chino Mandarín en América Latina y el Caribe. Va a ser presencial y online, presencial en Santiago de Chile. Vendrán expositores de toda América Latina y de China. Tendremos también online expositores hablando de las nuevas formas de enseñar el chino mandarín en nuestra región. Será un congreso muy importante. La inauguración será a las 9 horas, hora de Chile, el día 5 de septiembre. Participarán el expresidente Eduardo Frei de Chile, la rectora de la Universidad Santo Tomás. Presentará además un representante del Ministerio de Educación y alguien de CLEC Beijing. Y por supuesto, yo daré la inauguración y las palabras de bienvenida. Así que muchas gracias Luis Felipe, muchas gracias profesor Lee, muchas gracias Aníbal, gracias a los traductores, Xiaoxi que está en España, a Jazmín que está aquí, a Ramiro que está en Londres. Hemos hecho un seminario internacional en distintas partes del mundo. Gracias a todos por su participación y esperamos que sigan estando con nosotros en los próximos seminarios y actividades de la Fundación CLEC. Adiós, buenas noches en China, buenas tardes en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, buenas noches.